Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Patreon es una de las mayores empresas enfocadas a gestionar los micromecenazgos. Hoy os explico cómo funciona, qué sentido tiene utilizarla y para qué sirve. ¡Comenzamos! Bueno, una de las principales cuestiones a las que se enfrentan los creadores de contenido digital es cuándo y cómo empezar a monetizar sus proyectos personales. Vamos a partir de la base de que yo creo que no hay que empezar la casa por el tejado, es decir, que no creo que esta deba ser la cuestión a abordar antes de empezar a crear contenidos, ni siquiera creo que tenga que ser algo prioritario pasado cierto tiempo. Me parece que es un paso que tarde o temprano pues acaban dando la mayoría de podcasters, youtubers y cualquiera que le dedique mucho tiempo y esfuerzo a crear contenidos en Internet. No tiene por qué ser así siempre, hay gente que nunca monetiza sus contenidos ni pretende hacerlo, pero cuanto más tiempo y más esfuerzo le dedicas a esto, pues llega un momento en el que piensas que es una opción, es algo posible y es algo que bueno, pues te planteas, ¿no? Yo he tardado algo menos de 3 años en planteármelo seriamente, porque llevo con el podcasting, pues en octubre hará 3 años, pero bueno, aún así me parece que es un paso arriesgado en muchos aspectos y quizás por eso no he dado el paso todavía, ¿no? Pero es algo que, como digo, de una forma u otra, pues mucha gente nos planteamos, los que creamos contenido digital en Internet, pues llegado a cierto momento nos planteamos, ¿no? Oye, y si empiezo a monetizar esto, ¿cómo lo hago y de qué forma lo haría, ¿no? Y hoy me apetecía hablaros un poco de cómo lo estoy gestionando yo y que he elegido Patreon como la plataforma que yo creo que mejor se adapta a lo que tengo entre manos. Y también quiero explicaros para qué sirve abrir un Patreon y qué sentido tiene. Bueno, no me parecía correcto tampoco abrir una nueva etapa del podcast sin explicaros bien por qué llegan cambios y qué sentido tienen estos cambios, ¿no? A fin de cuentas, vosotros, o tú en concreto, que eres quien está escuchando ahora el podcast, ¿no? Y quien escucha cada semana, sois la razón de ser de este programa y si hay alguien a quien le debo una explicación, yo creo que es a ti. Lo primero, me gustaría explicar por qué ahora, ¿no? Bueno, como te comentaba hace un momento, en octubre hará 3 años que vengo publicando episodios semanales de forma constante, con un crecimiento en audiencia más o menos escalonado, con ciertos bajones también en algunas épocas del año. No todo es crecer, crecer y crecer. Hay épocas del año, no solo en agosto, sino hay épocas del año en el que la audiencia del podcast baja, y esto ya lo he comprobado, que pasados ciertos meses puedes ver unos patrones en las audiencias, y esto es algo lógico, es algo que bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Y también es verdad que he hablado con otros podcasters y he visto que este patrón de subida y bajada de audiencia se da con cierta frecuencia. O sea, que no es algo propio solo de este podcast, sino que pasa en general, ¿no? Los crecimientos de las audiencias de los podcasts, por lo general, además es que son muy lentos en la mayoría de los casos. Es decir, no penséis que esto es un paulatino crecimiento que te lleva siempre hacia arriba. No siempre es así. Incluso a veces se decae y se baja. Yo he hecho ya unos cuantos experimentos en el tema del podcast y eso también despista un poco a la audiencia, ¿no? Si publico entrevistas el primer viernes de cada mes, que si hago también las tecnocharlas en Navidad y en verano, algunos episodios grabados desde Twitter Spaces. Bueno, como no paro de meter cosas nuevas, es más complicado retener a la audiencia. Por un lado, sí que es cierto que ofreces un contenido variado, pero por otro lado también despistas un poco a la gente y eso pues a veces me ha pasado factura. No creo que sea algo de lo que arrepentirme, porque yo eran cosas que quería hacer, pero sí que es cierto que cuando analizas los patrones de consumo de tu propio podcast, pues ves un poco qué funciona mejor, qué no funciona, qué tiene más sentido y qué no. En cualquier caso, bueno, las audiencias son las que son. Yo estoy muy contento con que tras 3 años de emisiones la gente siga escuchando el podcast. Eso para mí ya es un triunfo y ese es el éxito, ¿no?, que he conseguido yo con esto. Pero tampoco me gustaría detenerme aquí y me gustaría ofrecer algo más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, crear los guiones, contactar con los invitados que pasan por el podcast en las entrevistas, preparar esas entrevistas, preparar también las charlas de Twitter Spaces que me lleva mucho, mucho tiempo,
Por no hablar del dinero que supone al año tener un podcast, que ya os digo que no es nada barato, porque tienes que pensar en el coste del hosting, donde publicas los episodios. Hay que sumarle también la compra del equipo para grabar en condiciones, porque los podcasters siempre buscamos la forma de mejorar la calidad del sonido que ofrecemos. Y sobre todo lo más importante, que es el coste de invertir tanto tiempo semanal en algo. Que, vale, no deja de ser un hobby, por muy profesional que yo intente presentarlo al mundo, es un hobby, pero el tiempo es dinero, ¿no? Y al final, bueno, pues toda esa cantidad de tiempo y de dinero, pues al final quizás el tiempo es lo que más me cuesta sacrificar, porque el dinero, bueno, pues a fin de cuentas lo puedes conseguir por muchas vías, que para eso está el trabajo, ¿no? Pero el tiempo no vuelve, ¿no? Y no se consigue recuperar de ninguna otra forma, ¿no? Y yo ya he gastado e invertido muchas horas en este podcast sin que haya un retorno económico. Algo para lo que no nació este podcast, pero que, como digo, llegado a cierto momento, pues no solo puedes vivir del amor al podcasting, ¿no? Tienes que pensar un poco en qué manera te puede compensar en lo material y en lo tangible, ¿no? En lo económico, y de ahí un poco pues que esté buscando cierto tipo de retorno. Por supuesto, vuestro feedback yo creo que es la auténtica gasolina con la que yo voy avanzando en este camino del podcasting, porque sin vuestro feedback, sin esa respuesta por parte del público, sin los comentarios que ponéis, yo que sé, en redes sociales o algún comentario en el chat de Telegram, o sin las descargas por vuestra parte, pues yo hace tiempo que habría dejado de publicar episodios. Eso ya os lo digo. En general, como audiencia también, no estamos acostumbrados a que los podcasts nos salgan gratis. No nos salgan gratis. Es decir, que estamos acostumbrados, tenemos muy asumido que el podcast es gratuito, ¿no? Y es algo contra lo que es muy difícil luchar. Otro de los motivos por los cuales yo me negaba un poco o renegaba un poco del tema de la monetización, porque yo no lo veía, ¿no? para este proyecto. Hay cientos de podcasts muy currados ahí fuera que podemos escuchar cada semana sin pagar ni un euro, cosa que es genial y ojalá siga siendo así mucho tiempo. Pero también es verdad que de unos años a esta parte, de forma complementaria, también han ido llegando plataformas de podcasting bajo suscripción, como tenéis en iVoox, en Podium, en Podimo o en Audible, que tienen contenidos exclusivos pagando. Y aunque la mayoría de la gente sigue optando por escuchar lo que tienen de forma gratuita, al alcance de la mano, poco a poco más y más personas también prueban estos servicios cuando ven que la oferta que integran es un poco de su agrado y hay cosas por las que les merece la pena pagar, ¿no? Y un poco de forma paralela, algunos podcasters también se han lanzado a crear su propio proceso de monetización, ¿no? Que es un proceso largo y complejo. Todos aquellos podcasters independientes que no están bajo el paraguas de ninguna empresa y que tienen proyectos sólidos con audiencias más o menos grandes, sobre todo tirando a grandes dentro de lo que es el podcast amateur, están empezando, yo creo que estos podcasters están empezando, o si no lo han hecho ya, a dar el salto para obtener un retorno económico a todo el tiempo y dinero que invierten. Algo que a mí como oyente ya me parecía lógico. Yo he pagado y pago por podcast en suscripción de podcasters. Me parece algo natural, ¿no? Y es algo que curiosamente yo ahora también estoy haciendo un poco por mi cuenta y a mi manera. Os voy a poner un ejemplo muy claro y es el de Milcar, que tiene un plan de suscripción a su plataforma de membresía para quienes quieren escuchar más de él, ¿no? Como él dice, ¿no? O proyectos como el de Alex Barredo con Mixio, otro referente para mí que también monetiza a través de los patrocinadores que cada semana se anuncian en su podcast diario, ¿no? Son opciones distintas que se les abren un poco a los podcasters para sus proyectos personales. Y la otra, digamos, gran alternativa, que no sería ni los patrocinadores ni las suscripciones a membresía, sería un poco los micromecenazgos. De esto ya os hablé en un episodio hace unos meses de plataformas como Buy Me a Coffee, Berkami o Patreon, y hoy me apetece un poco centrarme a comentaros un poco cómo funciona Patreon, ¿no? O Patreon, que es la que yo he elegido para el tema del podcast. Bueno, la finalidad de abrir un proyecto en Patreon es básicamente la de darle la opción a quienes escuchan tus episodios semanales de que te puedan apoyar económicamente, pero también a cambio de ciertos beneficios o ciertos extras que se puedan encontrar dentro de Patreon, ¿no? Es una forma de obtener ingresos de tu audiencia más fiel, mientras también les das como pago
contenidos exclusivos, ciertas ventajas que de otra forma pues no podrían disfrutar. Yo he optado por este método por varios motivos. Primero, no supone ningún cambio sobre lo que ya estoy haciendo. Es decir, cualquier persona va a poder seguir escuchando los episodios gratis desde cualquier plataforma de podcasting. La periodicidad de los episodios va a seguir siendo la misma y el contenido también va a seguir siendo igual. O sea, por lo que en realidad yo no abandono a nadie por el camino por abrir un Patreon. Todo sigue igual. Segundo, me permite saber qué nivel de fidelización tengo yo sobre mi audiencia, que es una cosa que, bueno, pues es difícil de saber exactamente, ¿no? Porque no es lo mismo que la gente que te escucha religiosamente cada semana. Hay una cosa muy distinta respecto a eso, a que te estén también apoyando económicamente. Porque aunque en países como España no hay mucha tradición de abrir la cartera para patrocinar a nuestros creadores de contenido favorito, hay otros países, sobre todo quizás el modelo a seguir es Estados Unidos, donde pues sí que se ve como hay un ratio de conversión que es bastante fidedigno, ¿no? Es decir, que tú más o menos puedes saber las audiencias que tienes en abierto y más o menos con esa audiencia puedes saber qué audiencia vas a tener de pago. En España eso no es así, no es tan sencillo. Pero bueno, yo quiero saber un poco por dónde van los tiros, ¿no? Poco a poco también es verdad que cada vez hay más personas que optan por apoyar financieramente a ese podcaster al que escuchan gratis cada semana, ¿no? Yo quiero también saber un poco qué sentido tiene abrir un Patreon, ¿no? Y claro, no hay otra forma de saberlo que si no te abres uno. O sea, si no te abres uno no lo vas a saber. Y el tercer y último motivo por el que he optado por Patreon en vez de por otra plataforma es porque también, por un lado, me va a obligar a innovar para ofrecer nuevos contenidos exclusivos que supongan un plus para quien dé el paso de pagar por algo que ya tiene gratis, ¿no? Que me parece digno de elogio, vamos. Tiene que haber alguna recompensa en ese esfuerzo que supone abrir la cartera y soltar 3 euros en un momento como este, en el que entre la crisis, la inflación y que el futuro se pinta muy negro, pues parece como que no ayuda, ¿no? No es el mejor momento para montar un Patreon. Así que bueno, yo creo que si alguien decide apoyarme, no solo escuchando cada semana los episodios o poniendo una reseña positiva sobre el podcast, sino pagando un dinero, pues creo que lo menos que puedo hacer es ofrecerle algo a cambio. De entrada, quienes se unan a mí en Patreon van a tener disponible todos los episodios de todas las temporadas sin ningún tipo de corte publicitario y ordenados además también por categorías. Todas las entrevistas juntas, todos los episodios de Twitter Spaces por otro lado, las tecnocharlas en un sitio, bueno, todo mucho más accesible y, como digo, sin publicidad, porque desde que yo tengo el podcast en Spreaker, pues hay publicidad insertada y eso es una forma de ingreso, bueno, esos ingresos son muy residuales, realmente no, es un poco más pues para ver yo un poco qué sentido tiene también monetizar a través de la publicidad, algo que ya te digo que es una cuña publicitaria suelta, automatizada y que, bueno, genera un ingreso, como digo, muy residual, ¿no? También lo que voy a hacer es incluir los vídeos que están en el canal de YouTube de Tecnoa21, que tampoco tengan publicidad, por supuesto, y voy a ir publicando nuevos videotutoriales, que estos sí que serán en exclusiva para la gente que esté en Patreon conmigo. Videotutoriales pues de cómo se usa la Rodecaster Pro, de diferentes micrófonos, de gadgets que voy probando, bueno, un poquito cosas que yo creo que sí que le interesa a la audiencia, ¿no? Otra cosa que voy a añadir para la gente que esté conmigo en Patreon esta temporada son las charlas que voy a presentar en Twitter. Voy a intentar que sea cada mes, abrir un espacio con diferentes profesionales para tratar un tema en concreto. Y estas charlas se podrán disfrutar, por supuesto, en directo desde Twitter Spaces, pero claro, eso te requiere tener una cuenta en Twitter y estar en ese momento en Twitter, ¿no? Y esto es algo muy efímero. Entonces, bueno, pues todas estas charlas que voy a hacer en Twitter, en vez de ser episodios del podcast, van a pasar directamente a la página de Patreon y estarán disponibles como un extra, que yo creo que es muy, muy interesante, sobre todo por la gente que va a pasar para charlar, ¿no? Entonces, bueno, estas salas de Twitter Spaces me llevan mucho tiempo porque tengo que conseguir a la gente que va a hablar, a los ponentes, convencerles para que participen, cuadrar agendas, elaborar un guión, desarrollar la sala controlando que no se cuelen trolls, que se suelen colar a veces, que les gusta un poco dinamitar los espacios. Y luego, pues, por supuesto, la postproducción, que es editar lo grabado para que no tenga espacios vacíos, ni tiempos muertos, ni silencios, ni a lo mejor haya ruidos un poco raros por ahí, ¿no? Intentaré filtrar todo lo que no sea charla pura y dura para que lo podáis escuchar fluido, que es lo que ya hago con los Twitter Spaces,
pero que ahora digamos que los voy a pasar a la parte de Patreon para no cambiar tampoco, para que no haya esos saltos, ¿no? en los episodios y todas las semanas os esté hablando de un tema y no haya de repente un espacio de Twitter Spaces. Porque ya que os digo, la verdad, desde de lo que se graba en Twitter Spaces, de lo que grabo yo cuando estoy conectado a lo que publico, hay un mundo de diferencia y se nota muchísimo la edición. Vosotros no lo apreciáis a lo mejor, porque a lo mejor no habéis estado en directo, pero yo lo noto muchísimo. La diferencia de una cosa a otra, ¿sabes? Hay una diferencia sustancial. Y bueno, además de todos estos contenidos exclusivos, mi idea es crear una pequeña comunidad con la gente que esté conmigo en Patreon y hacerles partícipes en la medida en la que la gente quiera, claro, del proyecto que se va a abrir en Patreon. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues mi idea es un poco que haya ciertos episodios especiales hechos un poco a medida también, como digo, para la gente de Patreon, donde las temáticas sean un poco la que la gente me proponga, donde vosotros y vosotras podáis participar en directo conmigo. Y bueno, esa barrera no siempre se rompe, porque hay mucha gente que no quiere, ¿sabes? No quiere participar, lo único que quiere es escuchar un podcast y ya está. Pero hay otras personas que sí que a lo mejor les apetece, ¿no? Charlar en directo y tener su oportunidad para dar su opinión, para poner sus ideas sobre la mesa. Y bueno, pues a mí me apetece que quienes estéis en Patreon conmigo pues podáis participar, ¿no? En cierta manera y hacer un poco, que sea también un poco parte de vuestro proyecto. Así que bueno, esto de Patreon es algo que en su día ya anuncié en Twitter, allá por julio, explicando que iba a dar la opción de que los oyentes pudierais colaborar económicamente con el podcast y que durante el mes de agosto pues me ha tenido trabajando en darle forma al proyecto, porque había que subir todo el contenido, había que pulir la página de inicio, volcar allí los contenidos de las 3 temporadas que están ya creadas. Bueno, y además tenía claro que no quería empezar Patreon sin que estuviera todo lo que ya he grabado allí metido, ¿no? Y que son muchas horas de audio. Y además tenía que estar bien presentado, ¿sabes? Con una buena definición de cada episodio, con clasificado y demás, ¿no? Así que bueno, ya lo tengo más o menos todo volcado, ya está todo bien ahí. Es decir, el que se quiera dar de alta ahora en Patreon en este proyecto va a tener ya todo el contenido sin publicidad, algún que otro extra, algo por lo que ya merezca al menos la pena, ¿no? Pagar y estar conmigo ahí. Lo bueno es que, bueno, una de las cosas buenas que tiene Patreon es que te puedes dar de alta y de baja sin problemas. Estás unos meses apoyando un proyecto, pero luego si te cansas o no tienes tiempo o no tienes dinero o pues no quieres estar suscrito, te das de baja sin problemas. No compromete a nada. Como he dicho antes, la audiencia de siempre no la voy a dejar atrás porque no habrá ningún nuevo episodio que no se publique y serán gratis y estarán en abierto para todo el mundo. Con publicidad insertada, eso sí, pero disponible en abierto para todo el mundo, que es lo que cuenta. Y el podcast de Tecnoapp 21 es, como digo, un proyecto humilde con el que no busco, por supuesto, hacerme rico, ni muchísimo menos. Esto no me va a sacar de pobre. Pero que me gustaría que se empezara a sufragar un poco por sí mismo, ¿no? Para que la inversión de tiempo y de dinero que llevo haciendo estos años tuviera un retorno, no para mí, sino para el propio podcast, ¿no? Y además, también es un poco un retorno no solo económico, sino moral, ¿no? Es decir, el hecho de que estás haciendo algo que tiene un sentido para la gente. Y además es que cuando trabajas duro en algo, pues yo creo que a todos, en todos los ámbitos, nos gusta que se nos reconozca, ¿no? Lo que hacemos. Podemos ser mejores o peores en lo nuestro, eso cada uno, ¿sabes? Lo hace con toda su buena intención, pero a todos nos gusta que nos reconozcan que lo que hacemos pues está bien hecho, ¿no? Y a mí me gustaría pues que por lo menos entendierais por qué he dado este paso ahora, y me gustaría mucho que compartierais conmigo la visión del tema, ¿no? Si además queréis apoyarme en Patreon, pues genial. Si no, pues también genial. Yo no voy a pedir nada a nadie porque bastante tenemos cada uno en nuestra vida como para que venga alguien a decirte págame o lo que sea. No. Yo el que quiera y el que sienta que le apetece colaborar y formar parte de esta historia de Patreon, pues que se apunte, que a mí me hará muy, muy feliz. Ya os digo yo que no es tanto por el dinero que podáis aportar, sino porque además es que de cada 3 euros que paguéis en Patreon, uno se lo quedan ellos. Es decir, que al final tampoco es que yo me quedo una parte, ni siquiera me quedo todo, ¿no? Pero es más el tema de la satisfacción de saber que hay gente al otro lado del micrófono que es capaz de dar un paso por la gente a la que sigue, ¿no? Cada semana. Y antes de acabar un poco con el episodio, me gustaría contaros cómo funciona la plataforma de Patreon en sí.
por si acaso alguno de vosotros también está en esa tesitura de dar el salto en su propio proyecto y llevarlo hacia el lado de la monetización, que es algo que, como digo, es complicado encontrar el momento y la forma, ¿no? Bueno, la web de Patreon es bastante sencilla, tanto a la hora de navegar como a la hora de utilizarla y subir contenidos. Lo primero, como en todas las páginas web, hay que registrarse, hay que crear una cuenta y, bueno, nada nuevo por aquí, ¿no? Esto es lo de siempre. Te piden una serie de datos, tampoco nada excesivo, y a partir de ahí, bueno, pues lo siguiente que yo hice, y yo creo que es lo que os recomendaría que hicierais, es vincular esa nueva cuenta con los servicios disponibles. Es decir, que añadáis vuestra cuenta de PayPal, si la tenéis, para gestionar los pagos, vuestra cuenta de Twitter, que es una red social que además se integra muy bien con la monetización externa, y también la de Vimeo, que es una plataforma, yo creo que muy superior a YouTube para la gestión de vídeos y que te permite conectarla, ¿no? La de Vimeo con la de Patreon para subir vídeos ahí, ¿no? Y vincularlos. Y una vez hecho esto, pues lo siguiente sería editar bien vuestro perfil y la página de inicio, que es un poco la puerta de entrada para quienes os localicen, lo puedan hacer de una forma fácil a través de Patreon, ¿no? Cuanto más claro esté todo, pues mejor. La idea es que la gente que quiera apoyaros pues tenga todo a mano desde el principio y puedan ver qué les ofrecéis a cambio de su dinero. Y luego estaría, bueno, el panel de control de la web, que es muy intuitivo. A la izquierda están las principales funciones por las que vais a navegar y las que vais a moveros. Hay un apartado para ver a vuestros mecenas y para gestionar los diferentes planes que ofrecéis, que podéis ofrecer planes muy distintos, un plan inicial, otro un poco más completo, otro total, uno con merchandising. Podéis hacer 1.000.000 de historias dentro de Patreon y la verdad es que da muchas opciones. Yo os recomendaría que empezarais por algo sencillo. Aparte de ese apartado tenéis la zona de cobros, desde donde podéis hacer un seguimiento del dinero que llega y cuándo se va a mover a vuestra cuenta. Hay otro apartado para los mensajes de los mecenas, importantísimo, para comunicaros con ellos y darles la bienvenida personalmente o si hay algún anuncio especial. La parte de las notificaciones, por si hay algo destacado que mostrar. La zona de la configuración, desde la que podéis trastear con diferentes ajustes, como la conexión con otras aplicaciones de la que os hablaba antes y demás. Y bueno, pues poco más. Es todo muy fácil de localizar y muy fácil de utilizar, que es quizás lo que uno quiere cuando tiene que gestionar tantas cosas, ¿no? Tantos frentes abiertos a la vez, ¿no? Lo que quieres es que si estás metido en otro fregado más, pues al menos sea sencillo de moverte por él. Para mí el proceso más tedioso ha sido el de volcar todos y cada uno de los 136 episodios del podcast en la web de Patreon, porque quería hacerlo bien y eso pues te lleva tiempo. Quería poner una ilustración de cada episodio, quería poner etiquetas a cada episodio para que lo pudierais localizar fácilmente, estuviera bien clasificado, para que las podáis escuchar por categorías. Además revisé los audios de cada episodio, que esto te lleva un tiempo, para ver si había algún fallo en la subida. Y estuve puliendo un poco las descripciones, los textos que acompañan a los audios, por eso de que la gente sepa qué va a escuchar antes de darle al play y sepa un poco de qué va cada episodio, ¿no? Al final fueron varias sesiones de unas cuantas horas cada sesión, en diferentes días para no agobiarme, sobre todo repartido entre finales de julio y agosto, que es cuando más tiempo he tenido, ¿no? Al final el resultado, bueno, pues es una página que yo creo que está bien repleta de contenidos, que bueno, pues que cualquier mecenas de Patreon pueda disfrutar desde el minuto 1 y además con la ventaja de tenerlo todo, pues episodios del podcast, vídeos, algún que otro artículo de la web, todo en un mismo sitio, sin publicidad y tal, bueno, pues como Dios manda, vaya. Y una vez hecho esto, no puedes decir, bueno, pues ala, ya está, ya tengo un Patreon, ala, a recoger frutos, ¿no? Porque este es el principio, ¿no? Luego la cosa no es tan sencilla, porque si quieres que un proyecto en Patreon funcione, lo mejor que tienes que hacer es tener paciencia. A menos que ya vengas con una masa muy alta de seguidores, muy fieles, que además estén dispuestos a pagar por tus contenidos, lo más normal es que veas como partes de 0 suscriptores, de 0 mecenas, y te quedas ahí mucho tiempo hasta que empieces a moverlo, ¿no? Hasta que empieces a moverlo por redes y tal. Hay una frase además de Albert Einstein que a mí me gusta mucho y es la de: si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Es decir, que lo mejor que se puede hacer en estos casos es innovar, experimentar para obtener resultados diferentes, no quedarnos quietos o hacer una y otra vez lo mismo, ¿no? Que es porque así es casi imposible evolucionar y conseguir nuevos resultados, ¿no? Por lo que mi humilde consejo es que si vais a hacer algo en Patreon, os mováis y que mováis vuestro producto, porque es un producto,
Y en este caso, pues la membresía Patreon, pues tenéis que darle cobertura por todos los sitios en los que consideréis oportunos. Redes sociales, boca a boca, que lo habléis con amigos, que lo comentéis, no sé, que le deis un poco de publicidad, ¿no? Yo voy a empezar justo ahora, con este episodio especial sobre Patreon. Voy a abrir una pequeña campaña publicitaria para mover el contenido que tengo alojado ya allí, para explicar por qué merece la pena suscribirse. No solo es porque vayáis a apoyar un proyecto personal de un creador de contenidos independiente, es que también podréis disfrutar de contenidos que solo estarán allí y que además podréis hacerlo pues eso, sin publicidad, sin interrupciones, ¿no? Que hay alguna cosa que por la que merece la pena pagar. Mi intención es dotar al proyecto de Patreon de una identidad propia, con todos los episodios del podcast, más otros episodios especiales, como los de Twitter Spaces, que confío en que algunos sean muy potentes por la gente que va a charlar en ellos, más vídeos y tutoriales que van a estar disponibles ahí, más que algún que otro artículo, es decir, que haya un poco de todo y que merezca la pena para vosotros, ¿no? Pero entiendo que esto es solo el principio, es decir, si todo va bien, me gustaría con el tiempo pues regalar cierto tipo de merchandising, tazas, camisetas, alguna sudadera, incluso gadgets o suscripciones de patrocinadores que puedan pasar y que nos puedan dejar contenido que yo luego pueda sortear o regalar entre los suscriptores, sobre todo para que haya un premio, ¿no? Para los más fieles, los que están apoyando al proyecto mes a mes, pagando por ello, ¿no? Pero claro, todo eso llegará a medida que esto pues empiece a funcionar, ¿no? A carburar. Y, por supuesto, si pasados unos meses nadie se suscribe, no recibo feedback y nadie tiene intención de apuntarse a esto, no tengo ningún problema en plegar velas y cambiar el enfoque, ¿no? A ver, que esto no es un plan magistral que ya tenga yo definido ni una historia ya escrita. Y esto lo voy a ir construyendo un poco sobre la marcha, paso a paso, y lo mejor que puedes hacer en la vida es adaptarte a la realidad. Es decir, si tú ves que lo de Patreon no funciona o que estabas equivocado lanzando un proyecto de monetización porque no tienes audiencia para ello, bueno, pues lo mejor es aceptar la realidad como viene y, oye, el mundo está lleno de fracasos, de gente que no ha fracasado, que no son fracasados, sino de gente que ha tenido fracasos en la vida y luego a lo mejor triunfa en otra historia. ¿O no? ¿Cuántos casos no hemos oído, ¿no? De gente que empieza un proyecto, tiene un patinazo estrepitoso, se da el gran batacazo y luego se reinventa y sale por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo me aferro a ese tipo de cosas cuando me pasa algo malo. Entonces, si Patreon no funciona, cerraré eso y empezaré por otra historia, ¿no? Pero bueno, quiero darle una oportunidad a esto de Patreon, ¿no? Y ya está, me he excedido bastante, el episodio ha sido mucho más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, como es un cambio importante, me apetecía darle contexto y explicaros bien para que lo entendáis, ¿no? Lo último que me gustaría es que os sintierais defraudados porque, bueno, en concreto tú, que eres la otra persona que está al otro lado escuchando, impulsando este podcast con esta descarga, con esta escucha, como ya he dicho varias veces, yo debo mis explicaciones a ti, es decir, que eres la persona que está ahí, ¿no? Dicho lo cual, cierro el episodio de hoy y te emplazo al siguiente, que será el próximo viernes a las 9 de la mañana. He querido mantener el día y la hora, temporada tras temporada, porque bueno, me gusta pensar que cuando llega el fin de semana la gente tiene algo más de tiempo para escuchar podcasts, aunque bueno, muchas estadísticas dicen lo contrario, pero yo creo que la gente sí que tiene un poco más de tiempo el fin de semana. Y también me inclino a pensar que entre el viernes y el lunes es cuando la mayoría escucháis lo que voy publicando, ¿no? Más o menos según se publica. Si puedes, cuéntame por Twitter, por Telegram o en los comentarios de iVoox qué día y qué hora escuchas el podcast, y porque me gustaría mucho saberlo, por si me estoy equivocando y tengo que mover el podcast de fecha, que eso no tengo ningún problema en hacerlo. Y bueno, os recuerdo que en Twitter me localizáis como @jlotmar, que también tenemos abierto un chat en Telegram. Ya sabéis que para esas cosas pues lo suelo dejar las notas en el episodio, los links para que podáis localizarme en Twitter y en Telegram. Y sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.